Bienvenidos y bienvenidas al curso de Lógicas y Dinámicas de las Violencias Basadas en Género en los contextos académicos, particularmente en los vínculos escolares y universitarios. Hacemos esta introducción al módulo 1 en el cual nos vamos a ocupar de la conceptualización sobre género y sus relaciones con las distintas expresiones de violencias basadas en género, particularmente en los contextos escolares y educativos. Habitualmente tenemos la idea de que la educación está exenta de violencias. Sin embargo, el análisis y reflexión sobre los fenómenos cotidianos en las dinámicas escolares nos revela la presencia cotidiana de violencias que se instituyen como habituales y normales. Podemos decir que se trata de violencias porque son actos, dichos, gestos y actitudes cargados con la intención de menospreciar, particularmente a las niñas y a las jóvenes, de degradarlas y de disminuir sus capacidades y sus habilidades académicas. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse cuál es la importancia de ocuparse de este tema que ha cogido tanto arraigo y tanta fama y tanta trascendencia en la actualidad. Hemos decidido ocuparnos de este tema, particularmente en los vínculos escolares y académicos, porque las microviolencias de género, que son aquellos actos cotidianos que se establecen en los vínculos entre niños, niñas, con sus maestros y maestras, se constituyen en uno de los obstáculos más férreos y de difícil remoción para la participación académica, social y política de las mujeres. Porque las violencias de género instituyen, normalizan y vuelven habitual la idea de que las niñas y las mujeres son menos capaces, tienen menos habilidades, y esta idea la introyectan ellas desde la infancia, obstaculizando la autorización íntima para desarrollarse académicamente, social y políticamente. Por eso es indispensable realizar un análisis de estas violencias que se instalan en lo cotidiano para erradicarlas y potenciar las habilidades y la autorización íntima de las niñas y de las jóvenes para la formación académica y la participación social y política. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar cómo hace presencia la violencia de género en los vínculos, sobre todo en la escuela. Y podría ilustrarles y responder a esta pregunta aludiendo a los actos como los dichos, las actitudes y los gestos que tienden a menospreciar el saber y las habilidades de las niñas y de las jóvenes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una maestra o un maestro da más frecuentemente la palabra a los niños que a las niñas, eso transmite una diversidad en la valoración de los dichos y opiniones de niños y niñas, porque al incentivar más la participación de los niños, las niñas deducen que su palabra no tiene valor. Estas expresiones que diferencian y menosprecian las habilidades de unos y de otras, también se puede percibir cuando maestros y maestras incentivan el desarrollo matemático en los niños y a su vez incentivan el desarrollo lingüístico en las niñas. Ustedes saben que socialmente las matemáticas y la capacidad de abstracción es más valorada que las habilidades lingüísticas y literarias. Socialmente es más valorado un ingeniero que un poeta. Y esa diversidad en la valoración supone un núcleo de violencia en tanto se discrimina y se potencian más unas habilidades que otras. En este sentido, se van transmitiendo y se van instalando y anidando expresiones de menosprecio, de subvaloración, no solamente en las capacidades, sino también en el ser y en el hacer de las niñas y los niños. Por ejemplo, a las niñas se les exige obediencia, buen comportamiento, que sean juiciosas
y ser juiciosa es no grite, no conteste, no se oponga, no sea crítica. A los niños se les incentiva todo lo contrario, sea aguerrido, sea valiente, sea decidido. Y estas actitudes e imperativos e ideales que inicialmente se transmiten en la familia, en los dichos y actos de padre y madre, se continúan en el contexto de la escuela, por medio de los dichos, actitudes y gestos de maestras y maestros, pero también en las relaciones entre niños y niñas. Entonces los niños se insultan entre sí, por ejemplo, diciéndose niñita, tú eres una niñita, no seas niñita, no seas débil. Las niñas nunca utilizan la expresión niño para insultar a su compañera. En la escuela, como vemos, existen múltiples expresiones de violencias habituales. ¿Por qué decimos violencias? Porque perjudican y dañan al afectado, le producen un sufrimiento y una incertidumbre sobre su propia valoración. Y cuando una niña tiene dudas sobre la propia valoración, empieza a desautorizarse para el saber y a pensar que ella no es capaz de emprender grandes proyectos académicos. Esta idea de qué carrera elegir se construye desde los años iniciales de la escuela, cuando a las niñas se les incentiva más el desarrollo en unas áreas y a los niños en otras. Y aunque se adquiera en los años iniciales de la escolaridad, se prolonga a lo largo de la vida. Por eso cuando se gradúen de bachillerato, los niños y los jóvenes van a optar más por carreras que tienen que ver con la ciencia, la ingeniería, y las niñas por oficios y carreras profesionales que tienen que ver más con el cuidado, con dedicarse al otro, con ayudar al otro, y todas aquellas que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas. Y eso lo vemos en la universidad. Hay más estudiantes varones en ingeniería y más estudiantes mujeres en ciencias sociales y humanas. En este primer módulo nos vamos a ocupar de profundizar en el concepto de género y vamos a hacer un esfuerzo mediante las distintas actividades que hemos diseñado para que ustedes puedan aplicar este saber y este conocimiento en el análisis y la reflexión de distintas expresiones de las violencias basadas en género en el contexto escolar y universitario y en el académico en general. No se trata solo de informarles sobre unos conceptos y de transmitirles un saber sobre el género y su relación con las violencias escolares, sino también de construir estrategias que les permitan a ustedes aplicar ese saber en el análisis, la reflexión, el seguimiento y la intervención de estas violencias basadas en género, que en muchas oportunidades pasan desapercibidas, se normalizan, se naturalizan, a pesar del enorme daño que ocasiona particularmente en las niñas y en las jóvenes. Entonces los esperamos, vamos a hacer una serie de actividades, de conversaciones, de lecturas para facilitar la aprehensión de estos conceptos y su posible aplicación en el análisis de los vínculos y dinámicas escolares.